Querido Padre, estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tus bendiciones, porque tú nos miras como tus hijos y nos dejas tu palabra, nos dejas también instrucciones por medio del Espíritu de Profecía, nos dejas consejos de salud para que podamos, Señor, aplicarlos a nuestra vida. Te pedimos que nos des tu bendición en esta tarde, que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, un feliz sábado a todos y entonces empezamos con nuestra charla de hoy, ¿sí? ¿Están mirando todos mi pantalla? ¿Pueden verla? Sí, Tati. Vale. Creo que tengo un problema con mi reproductor. Bueno, ahorita miro qué es lo que pasa. Entonces vamos a empezar, como yo les había dicho ya, hoy vamos a hablar sobre diabetes. Es un tema realmente importante, me parece a mí demasiado importante por la cantidad de personas que están enfermando de esta patología, ¿sí? Y las que faltan por enfermar, que me imagino que son demasiadas. Entonces, pues la idea de esta charla no es tanto, no está basada mayormente en qué hacer cuando ya tengo la diabetes, sino en cómo hacer para que no llegue hasta allá, ¿sí? Para no llegar a esa patología. Es lo que más deseamos, ¿no? Nosotros no queremos enfermarnos. Y pues esta enfermedad, sabiendo que es una enfermedad crónica, que como yo les he venido diciendo, crónico quiere decir que va con el tiempo, que va mucho tiempo, es una enfermedad que realmente nunca se cura, no se ha encontrado la cura contra esta enfermedad, o sea que la persona que la padece muere con ella. Entonces, estas personas realmente cuando ya están enfermas, pues el tratamiento es dirigido a hacer que la enfermedad no avance más de lo que avanza normalmente. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el dulce veneno. Le puse así el dulce veneno porque realmente es un veneno, ¿sí? Y es nuestra hermosa, nuestro hermoso azúcar, ¿sí? Realmente es un veneno que nosotros no deberíamos tener en casa. Y si yo les preguntara, yo les dijera, yo tengo acá un poquito de cianuro, se los llevan para su casa y ustedes lo consumen, yo estoy segura que ustedes me dirían que no, ¿sí? El azúcar en nuestras casas realmente no debería estar, ni tampoco deberíamos consumirlo por fuera de nuestras casas, ¿sí? Yo sé que es bastante difícil no hacerlo, pero no, realmente no deberíamos hacerlo por nuestra salud. Voy a hablar específicamente sobre las gaseosas porque sé que a muchos les gustan las gaseosas, ¿sí? ¿Qué componentes son los que tienen las gaseosas? Principalmente tiene agua, ¿sí? Tiene otro componente que es el azúcar, tiene 11 cucharaditas de té de azúcar, 11 cucharaditas de esas de té, las chiquititas de esas, tiene 11 cucharaditas. Entonces, imagínense ustedes comiéndose 11 cucharaditas de azúcar en una sola bebida, ¿sí? Tiene edulcorantes. Estos edulcorantes están mayormente en las bebidas light y son las que hacen que como darle un sabor más agradable a la gaseosa, ¿sí? Se ha visto en los estudios que, por ejemplo, la sacarina y el aspartame, esas dos sustancias han producido cáncer de vejiga en ratas, pero no se ha podido extrapolar a humanos. En algunos estudios dicen y afirman que sí es así, sí, que sí producen cáncer de vejiga, pero en otros no es claro y no es confirmado. Pero bueno,
Muy probablemente, estoy casi segura que sí, realmente sí lo produce cuando las personas lo ingieren de una manera crónica, o sea, mucho tiempo. Tiene dos ácidos importantes, que es el ácido fosfórico y el ácido cítrico. El ácido cítrico, todos pensarán, no, lo sacan del limón. Pues no, no lo sacan del limón, lo sacan mayormente del maíz, sí, este ácido cítrico. Y el más importante aquí es el ácido fosfórico. Si ustedes metieran un dedito en el ácido fosfórico, pues no saldría dedito, porque realmente tiene un pH muy bajo, es demasiado ácido, o sea, es demasiado malo. Pero aún así, en las gaseosas está presente el ácido fosfórico, obviamente en una cantidad muy baja, pero está presente. ¿Cuál es la función del ácido fosfórico? Realmente tiene un sabor muy amargo, realmente debe ser horrible, pero la función es hacer que el dióxido de carbono, que es el que produce las burbujitas en las gaseosas, en la parte de las burbujitas, hace que sea más fácil poder meter ese dióxido de carbono en la mezcla, así como en el líquido, como en el agua, para que él pueda ingresar, como para poderlo absorber más fácilmente, porque si no, entonces el dióxido de carbono no podría mezclarse fácilmente con el agua y estaría... sería como tener una mezcla ahí explosiva con el dióxido de carbono. Entonces, por esa razón, les agregan el ácido fosfórico. Además, también tiene conservantes, que todos sabemos que los conservantes realmente son malos en todas las presentaciones. Tiene además cafeína, que nosotros sabemos que la cafeína es dañina. Ojalá que algún día, después más adelante vamos a hablar sobre el café, sobre el chocolate, y vamos a hablar sobre los efectos nocivos que tienen estas bebidas. El dióxido de carbono, como ya les decía, pues es el gas que producen las burbujitas, ¿sí? No les había dicho también que una de las maneras, por ejemplo, yo les dije que el ácido fosfórico tenía un sabor muy amargo. Entonces, una de las maneras para contrarrestar ese sabor que tiene el ácido fosfórico es agregarle toda esa cantidad de azúcar, precisamente, para disminuir el sabor del ácido fosfórico. También tiene saborizantes para ponerlo más rico, tiene colorantes y además tiene algo que realmente no sabía que tenía, y es el sodio. Tiene entre 20 a 100 miligramos de sodio. Y como habíamos dicho la vez pasada, nosotros sabemos que el sodio tiene mucho que ver con el ingerir por mucho tiempo sodio a una gran cantidad, pues no va a favorecer para las personas, sobre todo que tienen hipertensión, o favorece el desarrollo de la hipertensión. Entonces, para tener en cuenta. El ácido fosfórico, como les había dicho, es un estabilizante del sabor, pero tiene un papel muy importante en nuestros huesitos. ¿Por qué? Al haber tanta cantidad de ácido fosfórico en nuestro cuerpo, cuando ingerimos bebidas o cuando lo comemos así extra, entonces, ¿qué pasa? Ese ácido fosfórico se mezcla con el calcio y empieza a hacer esas mezclas, el ácido fosfórico con el calcio. ¿El calcio dónde está mayormente? El calcio mayormente está en los huesos, solamente como entre el 1 y el 2% está en la sangre. Casi todo está dentro de los huesos. Entonces, si hay mucho ácido fosfórico, entonces tiene que salir el calcio de los huesos para irse a mezclar con ese ácido fosfórico que tenemos en la sangre, y lo que van a hacer, esa mezcla entre esas dos sustancias, van a ir hasta el riñón y se van a acumular allí en forma de cálculos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Sigamos. O sea, el ácido fosfórico, dicho de otra palabra, es como un secuestrador, ¿sí? Es un secuestrador. La cafeína, todos sabemos todos los efectos que tiene, lo vamos a dejar para una futura charla, todos los efectos que tiene la cafeína. Y esta cafeína, ustedes preguntarán, ¿pero para qué le agregan cafeína a las gaseosas? Pues simplemente para que usted tome más gaseosa, ¿sí? La cafeína y el azúcar son realmente adictivos, por eso una persona que empieza a tomar gaseosa y lo hace de costumbre, ya después no puede dejar de tomarla porque es algo terriblemente vicioso. Entonces, por eso. Otro efecto que tiene, obviamente, el hecho de tomar gaseosas es diabetes y obesidad, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar hoy sobre la diabetes.
¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en Estados Unidos, y no sé si en Colombia lo hagan, ellos en los carros, en las patrullas de policía cargan Coca-Cola precisamente en las carreteras, para cuando hay accidentes y queda ahí como la sangre tirada en el suelo, en la carretera, pues de esa manera lo puedan limpiar. Realmente la Coca-Cola es excelente, pero es excelente para quitar la corrosión, ¿sí? No para nuestro estómago. Realmente no es buena para nuestro estómago, es buena para limpiar, para limpieza, ¿sí? Limpieza exterior, no es una limpieza para nosotros. Nosotros realmente no necesitamos la Coca-Cola, jamás de los jamases. Entonces, evitemos tomar estos productos. Dice, entre los profesos cristianos del mundo existe ahora muy poca fortaleza moral. Muchos han acariciado hábitos equivocados y las leyes físicas y morales se han descuidado, hasta el punto en que la virtud y la piedad generales son extremadamente bajas. Los hábitos equivocados rebajan las normas de la salud física y entorpecen las fuerzas mentales y espirituales. La complacencia a los apetitos y pasiones desnaturalizadas ejerce una influencia poderosa sobre el sistema nervioso del individuo. Los órganos animales se fortalecen, mientras que las fuerzas morales van perdiendo su vigor. Es imposible que una persona intemperante sea cristiana al mismo tiempo, porque sus facultades superiores llegan a ser esclavas de las pasiones. Nosotros no podemos ser esclavos de las pasiones, porque sabemos que los esclavos de las pasiones, pues, se quedarán aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas que debemos ejercitar es nuestro dominio para decir no a lo que nosotros sabemos que nos hace daño. Y con esta introducción del azúcar, entonces empezamos con nuestra charla, que es sobre la diabetes. Ten en cuenta que la diabetes es una enfermedad, como ya les decía, crónica, que se caracteriza por cifras elevadas de glicemia o de azúcar, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ahora cada uno va a mirar si tiene alguno de estos factores de riesgo y también va a tener esto en cuenta para poderse hacer exámenes, un chequeo. Si usted tiene más de 45 años, debe hacerse un chequeo cada 1 a 5 años, ¿sí? El ADA, que es como la organización o lo que define todos los criterios de diabetes y todo lo que tiene que ver con diabetes, ellos recomiendan 3 años, ¿sí? Pero también podría ser entre 1 y 5 años. Y si usted tiene menos de 45 años y tiene, aparte de sus años, menos de 45 años, y tiene algún factor de riesgo de los que les voy a mencionar, ustedes deberían hacerse un chequeo, ¿sí? Por lo menos anual. Entonces, si tiene usted un índice de masa corporal mayor de 25, o sea, eso quiere decir las personas que están en sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 o obesidad mórbida. Entonces, esas personas precisamente deben hacerse un chequeo. Si tiene un índice de cintura mayor de 80 centímetros en mujeres o en hombres 90 centímetros. Si tienen un antecedente familiar, quiere decir los papás o los abuelos, ¿sí? Primero o segundo grado. Procedencia rural con urbanización reciente, las personas que vivían en el campo y se fueron a vivir a la ciudad. Si una mujer tuvo diabetes gestacional o tuvo un hijo mayor de 4.000 gramos, ¿sí? O de 4 kilos. Si la persona ha sufrido alguna enfermedad isquémica o cardiovascular de origen arteriosclerótico, puede ser como un infarto o como un accidente cerebrovascular, ¿sí? Como una trombosis cerebral. Si usted sufre hipertensión, si usted tiene las cifras de los triglicéridos altos, eso quiere decir mayor de 150, si usted tiene el HDL por debajo de 40, el HDL es la grasa buena, la grasa que nos ayuda a evitar los eventos cardiovasculares. Si está por debajo de 40, también debe hacerse un chequeo anual. Si la persona tuvo bajo peso al nacer, si es una persona que es sedentaria, eso quiere decir que hace menos de 150 minutos a la semana de ejercicio. Si es un adulto con escolaridad primaria incompleta, o sea, el que no terminó la primaria, si tiene enfermedades asociadas, por ejemplo, como que sea una persona que tenga hipoacusia, eso quiere decir una persona que sufra de una sordera leve, digamos,
cáncer, esteatosis hepática, o sea, un hígado graso y otras enfermedades. Si es una mujer que sufre de síndrome ovario poliquístico, o también si es una persona que tiene acantosis nigricans, que es una enfermedad que en la parte del cuello, en la parte de atrás, o en las axilas, o en la ingle, está muy negrito, ¿sí? Estos son los factores de riesgo que hay que tener en cuenta, pues para hacer estudios de tamizaje. Esto quiere decir cada 1 a 5 años en los menores de 45, perdón, cada 1 a 5 años en los mayores de 45 y en los menores de 45 más factores de riesgo en lo posible que fuese anual. ¿Listo? Bueno. Ahora les voy a mostrar un video, ¿sí? Donde les voy a explicar cómo se produce la diabetes en nuestro cuerpo, ¿sí? Y cuáles son las complicaciones. Listo. ¿Ven todos mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Tati. Vale, listo. Y entonces, Tercera de Juan 2 nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Como ya les había dicho en una conferencia pasada, que cuando nosotros comemos, ¿sí? En este caso carbohidratos, ¿sí? Entonces van a llegar al intestino y en el intestino se van a convertir en moléculas que son más pequeñitas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces esas moléculas más pequeñitas se llaman glucosa, ¿sí? Entonces esa glucosa, acuérdense, mire, es de color moradito, ¿vale? Que aquí más adelante pues siempre la vamos a ver, de color moradito. ¿Listo? Entonces, luego de que pasa por el intestino, pues precisamente para que llegue a todos los tejidos, debe irse a la circulación, ¿vale? Entonces ahí ya va por la circulación. Y ahora, como va por la circulación, entonces, y como está ahora la circulación, lleva toda la glucosa, pasa precisamente, sabemos que la sangre va por cada uno de nuestros órganos, entonces va a llegar al páncreas. El páncreas tiene unas células que son las células betas, y esas células betas son como unos celadores, ¿sí? Y esos celadores son los que miran qué tanta azúcar o qué tanta glucosa hay en la sangre, ¿vale? Entonces, ustedes ven ahí que hay bastante azuquita, ¿sí? Bastante moleculitas ahí moraditas. Bueno, entonces ella ya sabe que hay bastante azúcar y entonces esas celulitas, como son tan inteligentes, empiezan a secretar una sustancia que todos sabemos que se llama la insulina, ¿sí? Así es como empieza la insulina, listo. Entonces la insulina se va por la sangre, ¿sí? Va por la sangre nuestra señorita insulina. Y pues claro, obviamente en el recorrido, pues ella va yéndose a todos los tejidos, porque precisamente la insulina la necesitamos en los tejidos. Ahora, ya llegó a la célula, ¿vale? Esos circulitos como que ustedes ven en la parte de abajo, en la parte como aquí en esta parte, ¿ven mi flechita? ¿Ven la flechita? Sí, Tati. Listo. Esto digamos que son como las paredes de la célula, ¿sí? Como, digamos, como en una casa, imagínense ustedes la célula como si fuese una casa y fuesen las paredes y el techo, ¿sí? Esta es la membrana. En esta membrana hay unos receptores que son los receptores de insulina, ¿vale? Entonces ustedes están mirando, precisamente se llama receptor de insulina porque es el que recibe la insulina, ¿vale? Entonces ahí llegó nuestra hermosa insulina y se pegó a su receptor. Y ese receptor ahora lo que va a inducir es un cambio en esa membrana. Precisamente, ahí ustedes están mirando estas moleculitas como naranjitas, son unos canales, ¿sí? Entonces, la insulina, al acoplarse con esos receptores, que son aquí los moraditos, hace que estos canales que están por aquí, esos canales se abran, ¿sí? Y ahora vamos a mirar aquí cómo se abren. Aquí vamos a mirar, miren, ustedes pueden ver ahí cómo está pasando. Entonces, esos canales al abrirse, lo que hacen es que la glucosa o el azúcar pueda ingresar a la célula. Si eso no pasa, entonces el azúcar jamás va a poder entrar a la célula. Solamente puede ingresar si la insulina se acopla con su receptor, ¿sí? Entonces, la insulina actúa como una llave,
como una llave que abre una puerta, ¿vale? Sigamos. Entonces ahí ustedes están mirando cómo el azúcar va entrando, cómo la glucosa va entrando. Listo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la diabetes tipo 2? Principalmente hay dos causas, ya sea porque no se produce suficiente insulina o porque hay resistencia a la insulina. Se puede dar primero, pues se ha visto que es mayormente que se da primero la resistencia y luego empieza a disminuir la insulina o en algunos casos se dan ambos procesos. Listo. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? Ya como lo decíamos. Entonces, ya miramos aquí este receptor, ya ustedes están mirando acá en el video, la insulina viene, que es esta molécula amarilla, viene y se intenta acoplar con el receptor y no puede, ¿sí? O sea, no se puede pegar la insulina con su receptor, porque su receptor está malito, está malo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con el azúcar? Pues simplemente, pues el azúcar no va a poder ingresar a la célula, ¿sí? Y todos sabemos que precisamente nuestro organismo funciona terriblemente con la glucosa. Si no hay glucosa, pues no vamos a funcionar muy bien, que digamos. Sí, porque precisamente la glucosa, ¿cuál es la función de la glucosa en nuestro cuerpo? Ya les había dicho en las conferencias pasadas. La función es darnos energía, precisamente para poder hacer todas las actividades que nosotros hacemos, para podernos levantar, para poder incluso comer, para poder correr, para poder mover el brazo, lo que estoy haciendo, poder hablar, poder pensar, todo. Para todo necesitamos la glucosa, ¿sí? Entonces, aquí es lo que está pasando, lo que yo les presentaba al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona empieza a consumir una gran cantidad de glucosa? Ustedes miran ahí esa cantidad de moleculitas moradas que hay. Listo, las células betas al principio van a liberar bastante insulina, pero va a llegar un momento en el que el páncreas, vamos a decirlo así, se cansa, ¿sí? Se cansa de producir tanta insulina. Vale. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tenga diabetes? Los síntomas son los siguientes: hambre excesiva, sed excesiva, aumento del volumen de orina y pérdida de peso inexplicable, ¿sí? Si usted es una persona que sufre de estos síntomas, debería hacerse un chequeo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que aparecen con el tiempo, que llevan mucho tiempo? La fatiga, infecciones recurrentes, cualquier tipo de infección, por ejemplo, en las mujeres, tener muchas vaginosis, muchas infecciones vaginales, cambios en la visión, picazón en general en el cuerpo, una sensación de hormigueo o cosquilleo en la piel. Esos son los síntomas. Listo. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué pasa cuando una persona tiene diabetes? Entonces, la cuestión no es solamente tener diabetes, sino las complicaciones posteriores, todo lo que puede surgir después, con los años, de tener esta enfermedad. Entonces, principalmente hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las agudas quiere decir que salen rápido y las crónicas, que son las que se demoran, ¿vale? Entonces, entre las complicaciones agudas tenemos una que se llama cetoacidosis diabética, otra que se llama síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetósico y la última que es la hipoglicemia. Listo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa entonces? Yo les había dicho que nuestras células funcionan porque tienen azúcar, ¿vale? Pero resulta y pasa de que la insulina pues no está funcionando o no se está secretando la gran cantidad de insulina que nosotros necesitamos. Entonces, ahora las células, ¿de dónde van a obtener la energía para poder funcionar? Pues le toca recurrir a las proteínas y a las grasas para poder obtener esa energía que necesitan para poder vivir o lo que necesitamos para poder vivir. Pero resulta y pasa de que incluso nosotros cuando estamos en ayuno, o sea que llevamos bastante tiempo sin comer, eso también lo hacemos, sobre todo con las grasas. Las proteínas ya son lo último que nosotros utilizamos, pero sobre todo con las grasas son las que vamos a utilizar cuando estamos en ayuno y eso es algo normal, ¿sí? Pues resulta y pasa de que estas grasas está bien que se empiecen a degradar, pero cuando se degradan muchas grasas en el organismo, demasiada grasa, que es lo que ocurre en una persona que es diabética, entonces empiezan a liberar muchísimos ácidos grasos,
que son los componentes más pequeñitos de la grasa. Y esos ácidos grasos van a ir hasta el hígado y en el hígado, por medio de unas hormonas también, van a ayudar a que se produzcan los cuerpos cetónicos. ¿Vale? Estos cuerpos cetónicos, es normal que nosotros tengamos cuerpos cetónicos, sobre todo en ayunas, ¿sí? O, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio terriblemente, ¿sí? Y no tenemos así como mucha disponibilidad de azúcar. Entonces, pero el problema es cuando una persona diabética tiene muchísimos cuerpos cetónicos, ¿sí? Bastantes cuerpos cetónicos. Como ustedes ven, todas las moleculitas azules son los cuerpos cetónicos. Entonces, esos cuerpos cetónicos lo que van a ayudar en la persona, por ejemplo, sobre todo en la persona que es diabética tipo 1, eso quiere decir, no les dije al principio, hay dos tipos de diabetes grandes, vamos a decirlo grandes, diabetes tipo 1, que son la de los niños, y la diabetes tipo 2, que es la de los adultos, ¿vale? Entonces, sobre todo, la patología de los cuerpos cetónicos súper elevadas es de niños, sobre todo de niños. Y que les voy a hablar, esta sí es una patología que les da a los adultos, que es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ¿vale? Entonces, resulta y pasa de que más o menos las cifras con las que este síndrome se da es cuando el azúcar está en 600 miligramos, más o menos, en sangre, ¿no? Lo normal sabemos que es de 70 a 100 o de 60 a 100, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa gráfica que ustedes están viendo ahí es un riñón partido por la mitad, ¿sí? Entonces, como hay tanta azúcar, pero tanta glucosa, entonces empieza, pues ese azúcar hay que eliminarla de una u otra manera, entonces se empieza a eliminar por el riñón. Y esa glucosa empieza a arrastrar agua, mucha agua, se trae consigo agua, ¿sí? Muchísima agua. Entonces, estas personas van a presentar deshidratación, pueden presentar convulsiones y pueden presentar también coma y la muerte. Esas son las complicaciones, ¿no? Una de las complicaciones que son las agudas. De la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar son dos complicaciones que les puede pasar a las personas de manera aguda, a los diabéticos, ¿sí? Y por último, aquí pues estamos mirando cómo el azúcar, como todas las moleculitas azules son en la glucosa, ¿sí? Entonces vemos cómo las arterias, pues en esta arteria está tan llena de glucosa. Y la última complicación, que es la hipoglicemia, ¿qué le sucede, por ejemplo, a los diabéticos cuando se aplican mucha insulina o que, por ejemplo, tomen muchos antiglicémicos o, por ejemplo, hacen mucho ejercicio o porque comieron de una manera exagerada carbohidratos, entonces les puede dar hipoglicemia, ¿sí? Resulta y pasa que nuestro cerebro sí o sí necesita azúcar, necesita la glucosa para poder funcionar. Entonces, si se da la hipoglicemia, o sea, que baja los niveles de glucosa, entonces allí es cuando estas personas van a presentar, incluso nosotros no teniendo diabetes, si a nosotros se nos baja el azúcar, vamos a empezar a presentar, ahí vemos las neuronas y esas neuronitas que como que estuvieran trabajando como a medias, como que se están apagando. Bueno, entonces, una de las complicaciones que nosotros nos puede dar, por ejemplo, cuando se nos baja el azúcar, y yo sé que todos lo hemos sentido, es que, por ejemplo, nos sentimos muy nerviosos o nos sentimos, por ejemplo, con mareo, ¿sí? O sentimos como que ya nos caemos, ¿sí? Precisamente porque el azúcar está bajito. Y esa es una complicación también de los diabéticos. Listo. ¿Cuáles son los problemas de salud a largo plazo? Esos que yo les decía eran a los de corto plazo. Ahora, ¿cuáles son los de largo plazo? Principalmente se va a presentar la arteriosclerosis, que es esa acumulación de lípidos en todas las arterias, ¿sí? Se va a presentar la ceguera o retinopatía diabética, ¿sí? Que las personas en últimas pueden llegar a quedar ciegas. Se va a presentar la neuropatía, que quiere decir que es una alteración en los nervios, sobre todo a los diabéticos, tienen mucho dolor en las manos y en los pies, ¿sí? Precisamente por la neuropatía. Y la insuficiencia renal, ¿sí? La insuficiencia renal que es la que puede llegar a ser incluso una insuficiencia renal terminal y puede complicarse tanto que la persona requiera diálisis y por último, después de la diálisis, pues ya está tan complicada que la persona también puede morir. Listo.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la diabetes tipo 2? Principalmente el control de la glicemia en sangre, una alimentación saludable, actividad física periódica, los medicamentos y pues hacerse un chequeo mensual, un chequeo dependiendo pues sus niveles de azúcar y cómo se haya planteado con el médico pues el control. Listo. Entonces, hasta aquí llego yo. Mi conferencia. No sé si alguien quiera preguntar algo, si alguien quiera decir algo. Si de pronto estuve como corriendo, pero pues por el tiempo y porque tenemos más invitados en esta tarde, entonces por eso tocó ir como tan rápido, ¿sí? Pero espero pues que realmente fue algo rapidísimo, pero espero realmente que hayan podido aprender y hayan podido tener la noción de por qué es que se produce la diabetes. ¿Listo? Entonces, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, en 5 minutitos empezamos y luego, pues, para poder dar el seguimiento de la charla. ¿Listo? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, o sea, todo quedó súper claro, me encanta. Estos alumnos son súper inteligentes, ellos saben, ellos aprendieron todo. Soy demasiado buena maestra. Tatiana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Francisco, ¿cómo está, hermanito Francisco? ¿Cómo está? ¿Cómo has estado? Muy bien, sí, mira, estuve escuchando, quería preguntarle dos cosas. ¿Qué hay del cardio en ayunas que puede producir la diabetes? O también que querías saber algo de que nos informara de la dieta cetónica, de la keto, que ahora habla mucho, que más o menos está acorde con lo que usted está hablando. Vale, que tú me decías, no te entendí, ¿cómo así lo del ejercicio que producía diabetes? No entiendo. Es que, a ver, hay unos que hablan de cardio en ayunas, o sea, que hacer cardio en ayunas, porque como usted no ha comido todavía dulce y eso, usted empieza a comerse lo que es la proteína y las grasas, ¿sí? Ajá. Pero también he leído que eso hace que una persona se pueda volver diabética. ¿Es cierto o no es cierto? Realmente no, o sea, así no es la situación, ¿sí? O sea, realmente, incluso si tú me preguntaras cuál es el momento más ideal para poder hacer ejercicio, realmente yo te diría que el momento más ideal para hacer ejercicio es en la mañana, ¿sí? Y precisamente en ayunas, es lo mejor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque resulta y pasa que cuando tú haces ejercicio, pues se te activa todo y estás enérgico, estás súper bien para empezar la actividad. Pero el problema es que si tú tienes una dieta que no es la más adecuada, obviamente cuando tú haces ejercicio en la mañana, te va a dar de todo, ¿sí? De todo es de todo. Lo que nosotros decimos, por ejemplo, la pálida, bueno, te va a dar eso. Precisamente pero por no tener una dieta pues balanceada, ¿sí? Y además también de pronto porque se abusa mucho del ejercicio, ¿no? También hay que hacer todas las cosas pues con su moderación, ¿sí? Y con lo de la dieta keto, con la dieta la cetogénica, pues la verdad, yo estuve mirando precisamente, estaba mirando sobre esa dieta. Realmente no me parece, ¿sí? Porque es una dieta que está orientada solamente en proteína. Y pues nosotros sabemos y el Señor nos dejó alimentos de todas las características, ¿sí? Entonces, realmente si nosotros queremos, si una persona que es obesa o está en sobrepeso quiere bajar de peso, solamente, por ejemplo, solamente con que deje la proteína animal, ya con eso ya mejora su peso, ¿sí? Entonces, realmente nosotros no deberíamos hacer ningún tipo de dieta, ¿sí? Nosotros deberíamos hacer o tener unos hábitos alimenticios consumiendo las proteínas, las grasas y los carbohidratos de la manera balanceada, sin necesidad de hacer dietas,
¿sí? Ya en el caso de que, por ejemplo, la persona sufra de obesidad, claro, obviamente ya la cuestión es diferente y es lo que vamos a hablar en la próxima charla. Y gracias, hermano Francisco, por hablarme sobre esa dieta. En la próxima conferencia vamos a englobar más sobre todo lo que tiene que ver con obesidad, sobrepeso, obesidad mórbida y cómo debemos orientarnos en el caso de tener estas patologías, ¿vale? Pero realmente, pues yo no estoy de acuerdo con esas dietas. Bueno, Entonces, muchas gracias. Sí, pues yo listo. también no estoy de acuerdo, pero hay que aprender porque de esa Claro. forma es que nosotros nos educamos y podemos también educar a otras personas y colaborar. Yo, de hecho, cuando hago ejercicio así en ayunas, pues no me da la pálida, como usted dice, porque uno lleva una dieta balanceada y nunca ve eso, solo que en algunas veces había visto eso y pues decía, bueno, ¿y por qué va a darle diabetes? ¿Será que sí es verdad eso? Entonces, por eso estaba preguntando. Muchas gracias. No. Listo, hermanita, vale. Bueno, entonces, no sé si Alejo ya está, es que no puedo ver aquí. No puedo ver acá. Alejandro ya está, o le damos paso entonces directamente a... No está. Dime. No está. No lo veo. Vale, entonces vamos directamente hoy. Hoy tenemos a Wendy, ¿sí? Wendy no nos pudo acompañar el sábado pasado por una tragedia familiar, pero bueno, hoy está súper conectada con nosotros a pesar de sus problemas, de su problema. Entonces, Wendy, bienvenidísima en esta tarde. Estamos aquí dispuestos a aprender recetas maravillosas que nos tienes preparadas para hoy. Hola a todos, buenas tardes. Antes de empezar con la receta, quería contestarle un poquito la pregunta que me hizo Ladi antes que me conecté. Me conecté primero un ratico y ella me preguntó acerca del uso de la cebolla, el ajo, el pimentón en las personas que se habían hecho una cirugía, algo así, creo que le entendí. Y bueno, en el momento no tenía como la claridad y fui un momentico, investigué un poquito y bueno, lo que te podría decir es que en el caso del ajo y la cebolla antes es como recomendable consumirlos ya que ayudan a mejorar el proceso de cicatrización y sobre todo al ser unos antibióticos ayudan mucho a prevenir lo que son las infecciones y todo eso. Entonces, fue como lo que pude investigar un poquito al respecto. Yo creería que no hacen o no encontré nada que dijera que causa un efecto dañino en el proceso de cicatrización. Ay, gracias, Wendy. Y bueno, hoy tenemos una receta muy rica que es una ensalada de quinoa, hablando un poquito del tema de la diabetes y que hemos aprendido hoy que es recomendable disminuir un poco lo que son los carbohidratos y sobre todo cuando son procesados. Tenemos un ingrediente muy importante que es la quinoa, que además de ser muy rico en proteína, tiene una cantidad de carbohidratos que es bastante digerible y que ayuda mucho para las personas que no se les recomienda consumir carbohidratos en exceso. Existen tres tipos de quinoa, que es la quinoa blanca, la quinoa roja y la negra. En este caso es más recomendable la quinoa blanca, ya que es la que menos cantidad de carbohidratos tiene y es la que se cocina más rápido, es la más recomendable. La roja tiene una cantidad más alta de carbohidratos y la negra es más bien un híbrido que se hizo de la roja de la blanca con las semillas de espinaca. Entonces, bueno, les quiero mostrar un poquito los ingredientes que tenemos hoy para la ensalada. Tenemos aquí la quinoa que ya la cociné porque se demora siempre unos 20 minuticos cocinando. Esta la podemos utilizar como el arroz, cocinarla como el arroz por una de quinoa, 2 de agua con un poquitico de sal y la cocinamos igual que el arroz.
Lo chévere de la quinoa es que además de ser una gran fuente de proteína, también es carbohidrato, así que podemos utilizarla no solamente en ensaladas como lo vamos a hacer hoy, sino que también podemos hacer croquetas, podemos hacer sopa, podemos hacerla con vegetales como si fuera un arroz, podemos hacer coladas. Es un ingrediente bastante importante. En este caso le vamos a agregar unos zucchinis picados en cuadrito, tomate, cebolla. Hay personas que no les gusta mucho la cebolla, a mí me encanta. Pepino también tenemos acá. Vamos a agregarle un poquito de lechuga, limón y aceite de oliva. Entonces, como ya tengo acá la quinoa, que ya la cociné, la voy a agregar aquí, la quinoa. Voy a agregarle la lechuga, lo que es más recomendable. Si nosotros tenemos, yo solamente tenía esta lechuguita acá en la casa, pero si tienen variedad de lechugas, lo pueden agregar. Estos son los ingredientes que yo tenía, sin embargo, ustedes pueden jugar con su creatividad, pueden utilizar tomate cherry, le da una presentación muy bonita. Pueden agregar espinacas también, acá tenemos el pepino y vamos a mezclar entonces en este caso los ingredientes. Lo importante es que quede con buenos colores, que quede con sabor, sobre todo para las personas que quieren bajar de peso, también es una buena opción. La podemos utilizar en un almuerzo, reemplaza cualquier proteína, ahí tenemos todos los nutrientes. Acá tenemos mezcladito y entonces vamos a agregarle, si usted desea otra vinagreta también lo puede hacer. Acá le vamos a agregar aceite de oliva y le vamos a agregar limón. Yo en este caso no le pongo sal porque ya cuando cociné la quinoa, yo la cociné con un poquito de sal. Pero si usted desea, en el momento de servir, le puede agregar la sal un poquito, porque lo que hace la sal también es que deshidrata los vegetales, entonces se nos va a llenar de agua porque el tomate y el pepino empiezan a escurrir agua allí en la ensalada. Y vemos que es una excelente opción. También le podemos picar aguacate en cuadritos o servirla con aguacate. Y es una excelente opción, ya sea que queramos comer en la tarde o al almuerzo. Es una muy buena opción para una comida a cualquier hora. Es una receta sencilla que quería enseñarles en el día de hoy. No sé qué les pareció. ¿Tienen alguna pregunta? Wendy, está muy rico y la verdad es una receta súper fácil, sí, porque a nosotras nos encanta, o a nosotros nos encantan las recetas fáciles, son fáciles de hacer, súper nutritivas y además es una excelente opción para el almuerzo, ¿sí? Tiene todo lo que necesitamos. Tenemos tanto los carbohidratos como la proteína, como las grasitas y además toda la cantidad de vitaminas, minerales y todas las cositas que nosotros necesitamos pues para nuestra comidita diaria. Wendy, muchísimas gracias. Perdón, Tati. Quería hacer una pregunta a Wendy. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás, Tati? Hola. Wendy, los cuadritos con picados, con verde, ¿eso es calabacín? Es el mismo calabacín o zucchini. Ahí le agregué zucchini verde y zucchini amarillo. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno. Wendy, si tú nos puedes hacer el favor, nos podrías hacer el favor de poderla escribir poderla escribir, ¿sí? Puede ser en un Word. Y nosotros entonces la enviamos para que ellos puedan saber más o menos cuáles son los ingredientes y pues la preparación pues no es necesaria porque es así ya. Sí, es solo
agregar y ya, exacto. Entonces, Claro. para podérselas enviar a ellos y ellos tengan ahí, pues, como el recordatorio para que lo puedan hacer esta semana. Y como yo siempre les digo, o sea, la idea de nosotros poder tener todas estas charlas es precisamente para que nosotros hagamos estas recetas y hagamos cambios. Entonces, cuando ustedes hagan sus recetas en la casa, envíenos fotos. ¿Sí? Y así de esa manera, pues nosotros las podemos publicar y podemos decir, mire, esta persona lo hizo, entonces envíenos fotos, ya sea Wendy, sea a mí o en el caso Alejo. Bueno, Wendy, muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, Muchas gracias, Wendy. El tiempo está súper cortito. Yo sé que, por ejemplo, en la iglesia a las 4:30 deben cortar, pero entonces sigue el momento de Alejo. Alejo nos va a hablar, en el caso ya de lo de la nutrición, de qué debemos tener en cuenta para poder prevenir la diabetes, qué es lo que nosotros debemos hacer, y también en el caso ya una persona que lo tenga, pues qué es lo que debe hacer. ¿Listo? Entonces, Alejo, bienvenido y el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Vale. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar unos minutos. Estaba conectado ahorita con Chile y acabé de terminar y qué pena llegar a estas horas. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la alimentación para los diabéticos. Y me hubiese gustado haberles tenido la presentación ahí, pero está un poco larga. Quizás en otro momento que tengamos más espacio lo vamos a hacer. En estos cortos minutos que tenemos, yo quiero hablar de cosas puntuales, y es que nosotros debemos eliminar todos los productos refinados. 100 gramos de arroz blanco equivale aproximadamente a 9 cucharadas de azúcar. 100 gramos, una tacita de arroz blanco, pero si hacemos esa misma taza de arroz, pero de arroz integral, no va a elevar picos de glicemia. Los cereales integrales no van a elevar el azúcar en la sangre porque el grano está envuelto en su fibra, y esa fibra va a ser asimilada en el intestino grueso. Entonces no va a subir picos de azúcar. Tampoco las frutas. Si uno ve, yo tengo por ahí una presentación, me gustaría, bueno, en un momento de esto la vamos a ver, quizás dentro de 8 días si tenemos espacio. Es importante entender eso, porque muchas personas dicen, no hay que comer frutas. Sí, usted puede comer frutas. Si usted ve los picos de glicemia, son elevados principalmente por todas las calorías vacías, los azúcares, todos los productos refinados, el azúcar industrial, toda esa alimentación chatarra. Y de ese 100% de azúcar, solamente hay como el 93% es de la glucosa de esos alimentos, y solamente el 7% de la fructosa. O sea, las frutas no van a elevar picos de diabetes. ¿Qué debiéramos hacer? Recomendaciones ideales. Una de las mayores recomendaciones que podríamos hacer en este momento: elimine todos los productos de origen animal. Aunque ustedes me van a decir, Alejandro, pero es que un pernil de pollo no va a elevar el azúcar. Y realmente, si nosotros lo vemos así, decimos sí, no va a elevar el azúcar, pero el problema son las condiciones de inflamación que va a producir en otros órganos adyacentes al páncreas. Y no solamente eso, sino los contenidos de grasa y todo eso ayudan a formar tejidos adiposos también. Entonces, al desayuno, un plato de frutas, de 3 a 4 frutas, y entonces no combine muchas frutas dulces. Tiene que, por decir, el banano, úselo en menor proporción, lo mismo la papaya. Usted puede usar la manzana verde, puede usar el durazno, el melón también lo puede usar, puede usar un poquito de banano, un poquito de uvas, cereales refinados. La cebada baja niveles de azúcar, o sea, ayuda a regular azúcar y también normaliza triglicéridos y colesterol.
Entonces, los cereales integrales van a ayudarnos a mejorar eso. Tenemos que hacer buena cantidad de ejercicio. La ingesta calórica debe ser proporcional al gasto calórico. Entonces, si yo hoy voy a hacer buena cantidad de ejercicio, voy a comer buena cantidad de calorías, esas calorías deben estar entre 1.500 y 2.000 calorías. ¿Qué significa eso? Que usted se toma al desayuno una picada de frutas, su plato de colada de cebada endulzada con stevia, le agrega leche de almendras y puede hacerlo con una arepa de maíz, a esa arepa de maíz, esa arepa de maíz le agrega aceite de oliva con un poquito de sal marina. De desayuno a almuerzo va a tomar agua, a la hora del almuerzo su buena ensalada de vegetales, aderezado con aceite de oliva y un poquito de sal marina, su plato de vegetales y su arroz integral y ya su grano, entonces a la cena usted puede consumir melón con una porcioncita de arroz, el melón con una porción de arroz y ya ahí ya está usted teniendo entre 1.500 y 2.000 calorías. Pero si usted empieza a picar entre comidas y a picar cosas refinadas que sean ricas en azúcares o tubérculos, los tubérculos también hay que suprimirlos en un estado primario, entonces ya tiene usted de 1.500 a 2.000 calorías y si usted hace buen ejercicio, entonces usted está quemando más calorías. Entonces ya no va a tener 2.000 calorías, sino va a tener su mayor gasto calórico y va a tener menos concentración de calorías, va a bajar sus niveles de azúcar. Hay algo muy bueno que usted puede hacer y es, hay un suplemento que se llama Chromium picolinate. El Chromium está presente en todos los vegetales, de manera especial en los brócolis, en la familia de las coles, pero el brócoli principalmente tiene ese Chromium picolinate, lo venden en cápsulas en las tiendas naturistas y ese brócoli, ese Chromium picolinate va a bajar picos de azúcar en su organismo. Va a bajar los niveles de pico de azúcar, entonces se puede tomar una cápsula en la mañana y una en la tarde. También hay algo muy bueno y es en las plantas aromáticas, que usted puede hacer, entonces la hoja de aguacate es excelente, la hoja de la guayaba, usted puede usar 3 hojas de aguacate, 3 hojas de guayaba y las hojas de la pomarrosa, esa perita rojita que hay en Bucaramanga, que hay mucha cosecha en esta época, creo que uno pasa por ahí y ve mucho, entonces con eso usted va a normalizar sus niveles de azúcar. Yo les animo a los hermanos a que consumamos productos integrales. Los productos refinados son puras calorías vacías, recuerden que ellos son de cadena corta, nosotros debemos comer carbohidratos de cadena larga que se ralentizan más lentamente, entonces no van a subir picos de azúcar. No endulcemos con azúcar ni con azúcar morena. 2 cucharadas de azúcar morena en un vaso de agua, ustedes ven que se va a subir todo el colorante y abajo queda el azúcar. Lo mismo la sucralosa, hay algunas cosas, bueno, que yo sé que Tatiana de pronto va a hablar más adelante de esos endulzantes artificiales, la sucralosa y los demás que pueden causar daños a nivel del organismo. Hay otra que es muy buena, que se llama ácido linoleico conjugado o que se llama CLA, que se usa para bajar de peso. Y esa también ayuda a normalizar niveles de azúcar en sangre. Entonces lo que tenemos que hacer es que lo que yo estoy comiendo, la proporción de cantidad que como de calorías, de carbohidratos, de harinas, de azúcares, debe ser proporcional al gasto. O sea, si yo hago un buen gasto, esto se va a
a metabolizar, pero si yo no hago un gasto calórico, pues lo que yo voy es almacenar todo eso y entonces voy a producir problemas de que se sube que la grelina no va a funcionar, la insulina se va a volver insuficiente y entonces vamos a empezar a sufrir de diabetes. No sé qué más podríamos hablar, si hay alguna pregunta. Todas las hierbas amargas, hay que tener mucha precaución. Las hierbas dulces, usted las puede utilizar en proporción normal, como cuando usted usa la canela, la hierbabuena, la albahaca, pero las hierbas amargas usted las puede usar en menor cantidad y más en el tiempo. Tengamos cuidado porque a veces uno hace una recomendación de alguna planta y entonces la gente dice, bueno, el paico es muy bueno, pero si usted usa demasiado paico, usted le va a producir una diarrea, se va a bajar niveles de azúcar, se va a bajar tensión, porque eso es lo que hacen las hierbas amargas. Entonces usted usa mejor poca cantidad y lo usa por unos 10 a 20 días, pero poca cantidad, mejor en el tiempo que en el momento, porque ellas necesitan empezar a trabajar con nuestro organismo y empezar a hacer un trabajo de regulación, de mejorar el sistema inmunológico y todo eso. Entonces tenemos que hacer buena cantidad de ejercicio. Después del desayuno, usted se va a levantar a hacer ejercicio. De desayuno a almuerzo, consuma solamente agua. Aquellas personas que dicen que hay que estar comiendo 7 veces al día para los diabéticos, no es recomendable eso. Consuma buena cantidad de agua cuando sienta ansiedad. Aquellas personas que tienen ansiedad alimenticia, entonces hay una plantica que se llama hierba de San Juan, que la consigue en goticas en la tienda naturista, o la pasiflora, que es las hojas de las flores de la maracuyá que calman la ansiedad. Esas personas que están picando cada rato, que se han acostumbrado por ansiedad o por todos estos problemas del COVID que causa más problemas de ansiedad. Bueno, eso sería lo que tenía para compartirles. Creo que era hasta las 4:30, ¿o hay más tiempo? No, ya que ya es el tiempo de terminar. Entonces, Alejo, muchas gracias. Bueno, gracias. Es muy importante todas estas recomendaciones. No sé si alguien tenga alguna pregunta si nadie tiene pregunta, entonces finalizaríamos ya la charla, pero si alguien tiene una pregunta. Quería saber, Alejandro, las personas que tienen algo de unas células cancerígenas, que dicen que hay que quitarle el dulce para que no se alimente el cáncer, ¿cierto? Entonces, sí, las frutas, el banano, esas que son muy dulces, como la papaya y eso, ¿se deben suprimir o no? Para el cáncer, ustedes saben que el cáncer se alimenta de glucosa, sodio, ácido pibúrico, de la acidez. Entonces, con las frutas, nosotros debiéramos suprimir el banano. El banano, cuando hay problemas de colon irritable, no consuma banano en las horas de la tarde, de la noche, porque produce muchos gases. Cuando hay síndrome de colon permeable también. Y el banano, cuando hay problemas de salud, nosotros debiéramos disminuirlo, aunque es muy rico en potasio. Y ustedes saben que cuando hay células cancerígenas, el potasio se baja también. Y entonces, la papaya tiene una enzima que se llama papaína. Y la papaya combinada con la piña hacen un paquete de enzimas que se llaman enzimas proteolíticas de acción selectiva. Esto que les estoy hablando, ustedes lo pueden verificar en internet, en las páginas de investigaciones científicas. Entonces, la papaya, que tiene la papaína, y la bromelaína, que tiene la piña, son enzimas proteolíticas de acción selectiva que ayudan a prevenir y a suprimir células cancerígenas. Entonces,
la papaya no tendría ningún problema, pero sí el banano. Y debemos hacer una variación de frutas cada día para mejorar para mejorar el metabolismo, para mejorar el contenido nutricional, de fitoquímicos y todo eso. Yo sé que culturalmente la gente come banano y papaya todos los días, pero ¿dónde están el anón? ¿Dónde está la patilla? ¿Dónde están los mangos? ¿Dónde están los melones? ¿Dónde están los duraznos? ¿Dónde están las peras, las manzanas, los arándanos? Todo eso nosotros debiéramos variarlo cada día, porque eso va a mejorar todo nuestro paquete inmunológico, y además ellos tienen fitoquímicos, y todos esos fitoquímicos ayudan a hacer prevención. Nosotros debiéramos manejar todos los problemas de enfermedades desde el punto de vista preventiva, y yo alabo a Dios por esta idea, y yo sé que Tatiana es la artífice de todo esto, porque ella quiere hacer medicina preventiva, y es mejor prevenir que curar. Así Es es, más muchas barato, incluso. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron, ya sea por este medio o por YouTube también. Les envío un fuerte abrazo. Ya ahorita continúa, para que quieren continuar con la programación, sigue el culto joven en la iglesia Coal. Entonces los que están conectados por YouTube pues, pueden seguir, o también en el enlace, también se dio el enlace para que puedan ingresar por este enlace a YouTube, y de esa manera pues puedan seguir con nuestra programación. Bendiciones para todos, que todos estos tips que se les ha dado sea para bendición, ya sea para ustedes. Compartan estas charlas para poder, para que otras personas puedan conocer, y también la idea es como decía Alejo, es prevenir. Es más fácil prevenir que curar, y nos sale mucho más económico, digo yo, mucho más económico. Entonces, que el Señor los bendiga a todos. Y Amén. nos vemos entonces el sábado que viene. Vamos a hablar sobre la obesidad, ¿sí? Y sobre todos los problemas que... Hablar sobre sobrepeso y obesidad, ¿sí? Acuérdense de mandarnos las fotos